La secta de la selva. En la selva, entre la niebla, alcancé a ver algo. Parecía un ave, pero tenía un tamaño enorme, inusual. Era de mi tamaño, y lo peor eran sus ojos, porque definitivamente eran humanos. Muy buenas noches. Hoy vamos a adentrarnos en la selva, en bosques, en montañas. Hoy vamos a enfrentarnos con los terrores que aún habitan esas regiones que podemos encontrar si nos atrevemos a adentrarnos ahí. Y peor aún, que, más allá de encontrarlos, nos sigan de vuelta a esta supuesta seguridad de la civilización, a la comodidad de estar en casa. Voy a pedirte que, durante la siguiente media hora, te olvides de cualquier problema, de cualquier preocupación. Tendrás suficiente con el terror que te esperan las siguientes historias. Apaga la luz y déjate llevar. Estás escuchando. Mi nombre es Alejandro Gómez, y voy a contarles una historia que ocurrió en Ojo de Agua, un pueblito pequeño que se encuentra en la zona limítrofe entre Quintana Roo y Campeche, en el sureste de México. Para que se ubiquen mejor, estamos hablando de una región que conecta con la frontera de Belice, y no muy lejos de Guatemala. Es una zona con selva densa, caminos difíciles, y, hasta hace poco, muy poco contacto con el mundo exterior. De hecho, apenas hace unos años, llegó la luz eléctrica al pueblo. Antes de eso, cuando caía la noche, la oscuridad era total, solo se interrumpía por velas y lámparas de petróleo que usábamos en las casas. Aunque ahora tenemos internet y las cosas han cambiado bastante, el pueblo sigue siendo tranquilo y rodeado de monte alto. Por su ubicación tan particular, en medio de 3 países, Ojo de Agua siempre ha sido un punto donde se cruzaban caminos invisibles. Era normal, aunque parezca increíble, encontrar personas completamente desconocidas en medio de la selva, en lugares donde uno pensaría que no debería haber nadie. Esta historia es sobre mi tío Mario y su compadre Miguelón, 2 cazadores del pueblo que una noche se toparon con algo extraño en la selva, algo que les cambió la forma de ver el monte para siempre. En Ojo de Agua, aunque era raro, de vez en cuando, los cazadores se topaban con personas que no tenían por qué andar ahí. Contrabandistas moviéndose entre México y Belice, exploradores extranjeros buscando ruinas mayas para saquear, menonitas que habían entrado en la selva buscando a sus animales perdidos e incluso, aunque no se hablaba mucho de ello, narcos militares que patrullaban sin avisar. Estos encuentros no sucedían siempre, eran bastante improbables, considerando lo inmensa que es la selva, pero, cuando ocurrían, podían ser extremadamente peligrosos. En el monte profundo no hay leyes, no hay policía, no hay a quien pedir ayuda. Un mal encuentro significaba que quizás nunca volverías al pueblo, y nadie sabría jamás qué te había pasado. De hecho, en la región, habían ocurrido algunas desapariciones a lo largo de los años, no tanto en Ojo de Agua mismo, pero sí en pueblos cercanos. Casi siempre eran personas con fama de cuatreros, de esas que se metían a la selva a robar ganado y simplemente un día no regresaban. Nadie investigaba demasiado. La vida seguía, y los desaparecidos se convertían en anécdotas para las noches de cantina. Mi tío Mario era un hombre sencillo, de pocas palabras, típico señor de rancho, pero que conocía la selva como pocos. Tenía unos años en aquel entonces, y había pasado toda su vida caminando por el monte. Su compadre Miguelón era un hombre fuerte y respetado en el pueblo, también experimentado en la selva y la caza. Hoy les voy a contar sobre algo que era muy común hacer antes en el pueblo, linternear. Así le llamábamos a salir a cazar de noche. La técnica consistía en ubicarse en lo alto de árboles grandes, cerca de lugares donde los animales solían pasar o beber agua. Los cazadores esperaban durante horas en oscuridad total con sus linternas apagadas, atentos a cualquier sonido. Cuando sentían que un animal se acercaba, encendían la luz repentinamente. El animal, sorprendido por el destello, se quedaba paralizado unos segundos, tiempo suficiente para que el cazador pudiera disparar. Una mañana de octubre,
Mi tío nos avisó que esa noche él y Miguelón irían a linternear. Salieron alrededor de las de la tarde con sus mochilas preparadas, agua, comida, municiones para el rifle y sus linternas. Tenían que caminar aproximadamente horas hasta llegar al lugar que habían escogido para cazar, un punto sin nombre donde había unos bebederos naturales a los que los animales acudían durante la madrugada. Esa noche había luna llena, condición perfecta para linternear. Las mejores noches eran justamente esas, con buena luna, porque permitían ver el camino sin necesidad de gastar las baterías de las linternas antes de tiempo. Y, una vez en posición, daba suficiente luz para distinguir las formas en la oscuridad mientras esperaba. La selva tiene su propia sinfonía nocturna, el canto de los insectos, el ocasional gruñido lejano de algún animal, el susurro de las hojas con la brisa. Cuando pasas suficiente tiempo en el monte, aprendes a identificar cada sonido, a saber qué es normal y qué no. Esa noche todo parecía en orden en la selva, la tranquilidad habitual, pero, pasada la medianoche, algo cambió. Mi tío cuenta que primero fueron sonidos difíciles de identificar, como ramas quebrándose a lo lejos, pero con un patrón extraño, diferente al de los animales que normalmente transitan por ahí. Los sonidos fueron aumentando gradualmente, acercándose, confundiéndolos. No eran pasos de venado, ni de tepezcuincle, tampoco de jaguar. Había algo en el ritmo que les resultaba inquietante, pero familiar al mismo tiempo, eran pasos humanos. Lo que mi tío Mario y Miguelón nunca imaginaron es que esa noche, mientras trataban de descifrar aquellos sonidos desconcertantes, verían algo que los dejaría marcados para siempre. Aunque era raro, no era imposible toparse con otros cazadores, pero en ese punto tan específico, tan lejos del pueblo, a esa hora de la madrugada, era muy, muy improbable. La selva es inmensa, y encontrar a alguien en ese preciso lugar, en ese momento exacto, era casi como sacarse la lotería. Al principio pensaron que tal vez serían otros cazadores del pueblo que habían tenido la misma idea, pero, mientras los sonidos se acercaban, gracias a la clara luz de la luna llena, pudieron distinguir algo que los dejó helados de la impresión: era un grupo de personas completamente desnudas moviéndose entre la vegetación. No venían todos juntos, sino un grupo de 3 espaciados entre sí. Lo curioso es que, según mi tío Mario, pasaron 3 grupos, para un total de 9 personas. Sin embargo, Miguelón, cuando cuenta esta historia, siempre ha insistido en que fueron 4 grupos, es decir, personas. Esta diferencia nunca la han podido resolver, y me hace preguntarme si ambos realmente vieron lo mismo aquella noche. Lo más extraño es que varias de estas personas llevaban lo que parecían coronas rústicas, hechas de bejucos o algún material similar, en sus cabezas. Pero lo que realmente aterrorizó a mi tío no fue solo su apariencia, sino el choque absoluto con toda lógica. ¿Qué hacían personas sin ropa en medio de la selva profunda, a kilómetros de cualquier camino o pueblo, en plena madrugada? ¿Cómo habían llegado hasta allí? Mi tío dice que lo que sintió fue un miedo distinto a cualquier otro que hubiera experimentado antes. No era el miedo a un animal peligroso o a un humano armado, sino el terror que produce enfrentarte a algo que rompe completamente con tu entendimiento del mundo. Aquello no tenía explicación, no encajaba con nada conocido. El grupo pasaba en silencio absoluto. Mi tío jura que no escuchó ni una sola palabra, ni un murmullo entre ellos. Solo caminaban, pero lo hacían de una manera perturbadora, parecían estar hipnotizados o en algún tipo de trance. Mi tío recuerda claramente que avanzaban unos cuantos pasos, luego se detenían completamente inmóviles durante varios segundos, y después continuaban. Este patrón se repetía una y otra vez. Y lo más inquietante era que en ningún momento volteaban la cabeza o miraban a los lados, como si estuvieran siguiendo un camino invisible que solo ellos podían ver. Había algo en ellos, una vibra, una energía que emanaba terror. Mi tío, que había enfrentado jaguares y serpientes venenosas sin pestañear, sintió un miedo tan primitivo, tan abrumador, que ni siquiera se atrevía a respirar fuerte.
Era como si aquellas personas, a pesar de su aparente estado de trance, pudieran detectar cualquier presencia ajena a su grupo. Cuando apareció el primer grupo de 3 personas, tanto mi tío como Miguelón, por instinto, se habían quedado completamente quietos. No hubo necesidad de señales ni de silbidos. Ambos entendieron, sin decirse una palabra, que lo que estaban presenciando no era normal, y que lo mejor era no llamar la atención y delatarse. Durante un largo rato permanecieron completamente inmóviles en lo alto de sus árboles, paralizados por el miedo, por la incertidumbre. Los grupos de 3 personas seguían apareciendo a intervalos, como circulando por ahí, siguiendo siempre la misma ruta con el mismo comportamiento hipnótico. Fue solo después de que estuvieron seguros de que el último grupo se había alejado lo suficiente, y tras esperar un tiempo adicional por precaución, que mi tío finalmente se atrevió a silbar suavemente, una señal para saber si Miguel estaba bien. La respuesta llegó, un silbido corto y bajo. Ambos estaban vivos, pero ninguno se atrevía a bajar. Esa noche no dispararon ni un solo tiro. La cacería había terminado antes de empezar, y, a pesar de que ya no veían a nadie, ni mi tío ni Miguelón se atrevieron a descender de los árboles en la oscuridad. Decidieron esperar hasta los primeros rayos de sol, prefiriendo soportar horas de incomodidad que arriesgarse a encontrarse cara a cara con aquellas personas en tierra. Cuando, por fin, regresaron al pueblo, fueron directamente a la cantina. Necesitaban un trago fuerte y, quizás más importante, necesitaban hablar de lo que habían visto. Al principio, la gente pensó que estaban exagerando o que habían tomado durante la cacería, pero luego un viejo del pueblo, llamado Don Julio, se acercó a su mesa. «Yo también los he visto», les dijo en voz baja. «Hace años, cuando todavía me metía al monte. Son gente que vive ahí dentro». Don Julio les contó que, según él, no se trataba de ningún grupo indígena conocido. Eran personas de piel notablemente blanca, lo que hacía aún más extraña su presencia en aquella región. Su teoría era que podría tratarse de algún tipo de culto o secta que se había aislado voluntariamente en la profundidad de la selva. Otros en la cantina comenzaron a ofrecer sus propias teorías. Alguien sugirió que podrían ser descendientes de colonos europeos que se habían perdido o escondido en la selva generaciones atrás. Otro mencionó la posibilidad de que fueran personas escapadas de algún hospital mental que habían formado su propia. Uno de los más viejos del pueblo, incluso, habló de una antigua leyenda maya sobre los guardianes del inframundo, que a veces emergían a nuestro mundo. Pero nadie tenía respuestas reales, solo más preguntas. ¿De dónde venían? ¿Qué hacían allí? ¿Por qué la desnudez y las coronas? ¿Cómo sobrevivían? ¿Qué significaba ese extraño caminar hipnótico? Lo cierto es que, después de ese día, aquella zona específica de la selva comenzó a ser evitada por los cazadores de ojo de agua. Mi tío Mario siguió saliendo a cazar, pero nunca regresó a ese lugar. Y, aunque ese grupo de personas fue visto en un par de ocasiones más por otros cazadores en los años siguientes, nadie intentó realmente acercarse o investigar. Hay lugares en la selva a donde es mejor no llegar. Como les he compartido anteriormente en otras historias, esta región entre Quintana Roo y Campeche guarda misterios que van más allá de nuestra comprensión, de lo normal. Las historias de Ojo de Agua son testimonios de la misteriosa relación entre el hombre y una selva que, a pesar de estar cada vez más invadida por la modernidad, sigue manteniendo secretos ancestrales en sus rincones más profundos. Continuamos. El brujo de los Catí. Soy Camila. Te saludo a ti y a toda la gente de Sechia en Colombia, una ciudad mediana, tan solo minutos de la capital Bogotá. Sin embargo, esta historia no ocurre aquí, sino de donde viene la familia de mi madre.
Prefiero que no digas el nombre del pueblo. Llamémoslo simplemente un pueblo sin nombre. Está ubicado en el departamento de Córdoba, que aquí es el equivalente a una provincia o a un estado, como los de México. La historia es tan antigua que empezó incluso antes de que se fundara el pueblo. Se ha ido transmitiendo de generación en generación desde mis antepasados, que vivieron en el siglo XIX, concretamente en la década de. Sean pacientes mientras se las cuento. Fue ahí, en la tribu indígena en Veracatí, donde nació quien sería mi tataratatarabuelo, Yari. Esto ocurrió hace 5 generaciones, y, aunque muchos detalles se han perdido con el tiempo, aún conservamos lo esencial a su hermana menor, quien nació cuando él tenía años, por ahí de. En ese entonces, Yari ya estaba comenzando su camino como jaibaná, o más comúnmente conocido como chamán. Durante su niñez y adolescencia se dedicó a aprender el arte de curar enfermedades, maldiciones y males espirituales. Pero todo cambió cuando tenía años, cuando murió su padre, muy joven, y se decía que fue por una maldición. Esa pérdida fue un golpe devastador. Yari cayó en una obsesión enfermiza por curarlo todo. Su búsqueda por entender la muerte lo llevó por un camino oscuro. Tengan, por favor, en cuenta que lo que voy a decir sucedió hace casi siglo y medio atrás. Y comenzó con sacrificios animales, y, tiempo después, llegó a realizar sacrificios humanos en secreto. La única persona que sabía lo que hacía era su hermana, pero el miedo a su poder la mantuvo en silencio. No pasó mucho para que Yari tuviera 3 hijos y una hija con una joven de la misma tribu. La hija, nacida se llamó Banawi, y fue la menor de todos. Yari volcó en ella sus enseñanzas, especialmente las relacionadas con la magia negra. Según su hermana, para cuando Panak tenía apenas años, ya se sentía una energía muy pesada en ella, muy diferente incluso a la de su padre. Quizás por eso, lamentablemente, murió joven, a los años. Y este suceso afectó profundamente a Yari, y, en su desesperación, sacrificó a casi toda su familia, excepto al hijo mayor. Ya no había forma de ocultar su oscuridad, y fue finalmente expulsado de la tribu. Su hijo quedó a cargo de su tía, la hermana de Yari. Yari desapareció internándose en lo profundo de la selva. Se le perdió el rastro, pero entonces los rumores surgieron. Animales desaparecían, luego también personas. Se escuchaban gritos, quejidos, sollozos humanos y sonidos de bestias desconocidas rodeando el pueblo. Nadie quería acercarse a esa zona del monte. Mientras tanto, el hijo mayor de Yari dejó la tribu y fue uno de los primeros en establecerse en lo que sería luego el pueblo sin nombre. Ahí tuvo una hija, Emilia, su única descendiente. Poco antes de morir, Yari volvió. Lo hizo para lanzar una advertencia que marcó a toda la familia. La siguiente mujer que nazca con mi sangre heredará mis poderes. Su destino hará convertirse en bruja. Tal vez fue suerte o tal vez alguna clase de protección, pero, después de Emilia, no nacieron más mujeres en la familia durante años, hasta que, lejos del pueblo y en la ciudad de Bucaramanga, nació mi prima mucho tiempo después, Afortunadamente, mi bisabuela Emilia aún vivía, y al recordar la advertencia de su abuelo, Yari, decidió proteger a la niña. Nunca reveló lo que hizo, ni cómo lo hizo, y todos creyeron que la historia terminaba con mi prima. Pero si así fuera, yo no les estaría escribiendo, ¿verdad? Yo nací en Bogotá. Nada extraño ocurrió durante mis primeros años, hasta que con años, viajé por primera vez a ese pueblo sin nombre donde aún vivían mis abuelos. Fue en ese viaje que conocí a mi bisabuela Emilia. Ella vivía más alejada del centro, más cerca del monte, como ella decía, más cerca del lugar donde Yari trabajaba. Un día, en su casa, salimos a pasear un rato, mi madre y yo. Nos adentramos demasiado en el monte. Mala decisión.
Creíamos no habernos alejado tanto, pero pronto nos dimos cuenta de que estábamos perdidas. Era pleno día, pero el bosque se sentía extrañamente oscuro. Caminamos por lo que pareció una eternidad hasta que llegamos a un camino de tierra muy angosto. Mi madre me agarró fuerte de la mano y seguimos avanzando. Mientras más caminábamos, más pesado se sentía el ambiente. Percibíamos miradas entre los árboles, y de pronto la selva se quedó en silencio absoluto. Nos detuvimos, y entonces, a lo lejos, vimos una sombra, parecía un animal. Nos acercamos y descubrimos que era un perro, pero no era normal. Cuando lo observamos bien, notamos que no tenía patas, que parecía flotar entre las ramas. Se me heló la sangre. No podía moverme del miedo. Mi madre me alzó en brazos y empezó a correr. Mientras lo hacía, juro que veía sombras de personas, de animales, rodeándonos, escondiéndose entre los árboles. Me susurraban cosas que alcanzaba a escuchar, pero no entendía. Parecía que pasaban horas. Finalmente, llegamos a una carretera, y al fondo se veía la casa de mi bisabuela. Solo había pasado media hora, pero yo juraría que fueron varias. Mi madre nunca habló del tema, lo ignoró como si no hubiera pasado, pero no sabíamos que algo nos había seguido. Desde la selva hasta Bogotá, vivíamos en un departamento. Después de un mes, empezaron a aparecer las sombras que vi en el monte. Pasaban frente a las puertas, por la sala, al fondo de los pasillos. Yo sabía que eran ellas, las mismas. Con el tiempo, se hicieron más fuertes, más presentes. Aparecían en los mismos cuartos donde yo estaba. Sentía que me miraban, aunque no tenían forma. Muchas veces me despertaba en la madrugada y veía varias sombras ahí en mi cuarto. Tenía que cerrar los ojos y hacer como si no estuvieran para poder dormir. Nos mudamos a donde vivo ahora, una casa de 3 pisos en Chía. Yo me quedé en el tercero, sola. Mis padres dormían en el segundo piso. Al principio todo fue tranquilo. Pensé que había salido de eso, pero no tardaron en volver. Casi todas las noches sentía una respiración cerca de mí. Me daba en la cara cada vez que intentaba dormir. Las sombras volvieron, aparecían, luego se iban. Me había acostumbrado y dejé de prestar atención. Hasta una noche me desperté y no podía moverme. Parálisis del sueño. Intenté levantarme, y entonces vi al pie de la cama la figura de un hombre mirándome fijamente. Se rió. Una risa que puedo jurarles que escuché dentro de mi mente. No vas a huir esta vez, dijo. La voz era gruesa. Sentí náuseas, como si fuera a vomitar. La figura desapareció. Me incorporé gritando. Mi padre entró corriendo y me encontró llorando. Desde esa noche, dormir fue imposible. Las manifestaciones se intensificaron. Ya no solo yo las notaba, otros miembros de la familia decían que la casa estaba llena de fantasmas. Pasos donde no había nadie, golpes en la ventana del tercer piso, ruidos en la cocina vacía a medianoche. Pero lo peor me seguía ocurriendo a mí. Despertaba sin poder respirar. Sentía manos que me ahorcaban, que me movían, que me sacaban de la cama. Mi estado físico llegó a estar en estado crítico. Desde los años, practico artes marciales y era deportista de alto rendimiento. Viajé, competí, gané, y, aún así, esas sombras siempre me alcanzaban. Esa figura del hombre, el que dijo que no huiría, seguía siempre ahí, siempre en alguna esquina, siempre en el rabillo del ojo. Me fui deteriorando tanto que terminaron hospitalizándome con problemas graves de salud y pérdida de peso.
Ya no podíamos más. Cuando salí del hospital, mi pareja de ese entonces recomendó visitar a alguien en Chiquinquirá, a unas horas de mi ciudad. Chiquinquirá, la capital religiosa de Colombia, parecía un pueblo detenido en el tiempo. Fuimos mi madre y yo. Buscamos una dirección específica. Cuando llegamos, un hombre de unos años nos abrió la puerta antes de que tocáramos. Las estaba esperando. Me avisaron que vendrían. Dentro, no había nada especial, solo una mesita de madera. Encima había frascos con líquidos, hierbas y, al centro, un libro de piel muy deteriorado. Nos sentamos, le contamos todo. El hombre escuchó con mucha atención, en silencio. Cuando terminamos, se puso de pie. Le pidió a mi madre que saliera de la casa, y ella obedeció. Preparó 3 frascos, 2 del tamaño de mi mano y uno más pequeño. En uno vertió un líquido que parecía agua. Los otros 2 los dejó vacíos. Apagó las luces y encendió velas blancas. Tomó una pequeña bolsa, sacó una aguja, la pasó por la llama de una vela mientras susurraba algo que no entendí. Luego tomó mi mano y me pinchó el dedo medio. No recuerdo más. Me dio un dolor de cabeza, un mareo, y me desmayé. Desperté con mi madre al lado. El hombre le había entregado un bolso de cuero viejo, y nos fuimos a la iglesia del pueblo. Asistimos a misa, y luego regresamos a casa. Desde entonces, en mi casa ya no pasa nada. Las sombras solo observan desde lejos. Durante la pandemia una madrugada, me desperté a las. No había nada raro. Salí de mi cuarto, y, al dar un paso afuera, un olor a podrido inundó el ambiente. Miré por la ventana. Al otro lado de la calle había una figura altísima, medía al menos muy delgada, con piernas larguísimas, y la cabeza era un cráneo, el cráneo de un animal o de varios. Se quedó ahí mirándome en silencio, directo a mi ventana. Volví a mi cama y me dormí. Después de todo eso, es como si nada hubiera pasado. Algunos eventos extraños han ocurrido, pero nada como antes. Muchas gracias por la atención a mi historia tan larga, y perdón si hay inconsistencias. Hay que tener en cuenta que esta historia se ha transmitido a lo largo de 5 generaciones. Casi años han pasado desde que empezó. Muchas palabras y recuerdos se han perdido, pero espero de verdad que ahora todo esto quede por fin en el olvido. Gracias, si llegaron a leer todo esto. Continuamos. Ave de mal agüero. Antes de pasar a la siguiente historia, les voy a recordar algo. Una de las pocas cosas negativas que tienen las leyendas que aún se cuentan en pueblos y regiones rurales es la que lleva a lastimar por ignorancia a animales inocentes. No tienen idea de lo terrible que siento que, a veces, aún se den casos de lechuzas, por ejemplo, lastimadas porque la gente les tiene miedo, cuando incluso, según muchas creencias que han compartido con nosotros, son animales de buena suerte que es bueno tener cerca. Si ustedes creen en brujas, se dice que estas aves las alejan. Dicen que lo mejor que han hecho las brujas ha sido convencernos de temer y lastimar a las aves que las mantienen lejos. Y bueno, hablo de todo esto porque en la siguiente historia vamos a hablar de un ave, pero ya verán, un ave distinta. Continuamos con la siguiente historia. Cuiden a los animales, cuiden su entorno. El descanso ha terminado. Me llamo Oscar, soy ingeniero agrónomo, y esto que les voy a contar me ocurrió hace unos años en la sierra entre Tapalpa y Chiquilistlán, en Jalisco. Había ido con unos compañeros a hacer un estudio de suelo para un proyecto de cultivo. Nos quedamos en una pequeña casa que nos prestaron, de esas construidas con madera y lámina,
sin muchas condiciones, pero funcional. Estaba cerca del cerro, algo alejada de la más cercana. Una tarde, ya terminando la jornada, uno de los trabajadores nos avisó que había visto un guajolote, un pavo muy grande, más arriba entre los árboles. Pensamos que podía ser de la zona o incluso de algún rancho cercano, pero lo que llamó la atención fue cómo lo describió. Dijo que estaba solo, que se movía muy raro, que parecía que lo estaba viendo, que movía sus alas casi como si fueran brazos. Nos dio risa al principio, pero, como estábamos matando el tiempo, decidimos subir a buscarlo. No encontramos nada, solo huellas que parecían de ese animal, pero extremadamente grandes. Al volver, un señor que vivía en la zona, don Gume, nos preguntó qué hacíamos por allá. Le contamos. Y creo que ahí fue donde cambió el tono de todo. Nos miró muy serio y solo dijo, no anden buscando ese animal. No es un guajolote, no es algo bueno, no es algo de este mundo. Nos dio risa otra vez, pero luego añadió, ríanse si quieren, yo ya lo vi. Muchos lo hemos visto, y cada que se aparece, alguien se va. Eso sí nos dejó pensando. Esa noche no se habló mucho más del tema, pero el ambiente ya se sentía distinto, más tenso. Al día siguiente, muy temprano, salí solo a revisar una zona donde habíamos tomado muestras el día anterior. Caminé un rato entre la niebla. No se oían ni los pájaros, solo se escuchaban mis propios pasos en la hojarasca. De pronto, no sé cómo decirlo, supe que no estaba solo. Vi parado a unos metros a un ave con una forma muy parecida a guajolotes, sí, pero del tamaño de una persona y con suficientes características para saber que no era solo un ave. Estaba inmóvil, con el cuello extendido, mirándome fijamente. Lo más raro era que sus patas parecían demasiado delgadas, como si no lo pudieran sostener. Y sus ojos no eran de ave, se veían como los ojos de una persona. No sé cómo explicarlo. Me invadió un miedo seco, profundo. No de esos que te hacen gritar o correr, sino de los que te congelan. Y, pues, me quedé quieto, ni respiraba, hasta que el animal dio un paso y luego otro, y entonces escuché una voz detrás de mí, no lo mires. Era un susurro. Sentí que venía de alguien muy cerca, pero di media vuelta, y no había a nadie. Y cuando volví la vista hacia el guajolote, ya no estaba. Fue como si se hubiera desvanecido. Bajé como pude, todo tembloroso. No dije nada ese día, pero en la noche, uno de mis compañeros, Carlos, empezó a sentirse mal. Tenía dolor de cabeza, vómito y fiebre. Decidimos llevarlo al centro de salud en Chiquilistlán. Nada grave, dijeron. Solo una infección estomacal. Pero mientras esperábamos el resultado de los análisis, se acercó un enfermero joven que había crecido en la zona. ¿Andaban en la sierra?, nos preguntó. Le dijimos que sí. ¿No vieron un guajolote? Ahí me congelé. Se los juro que me congelé. Le pregunté por qué decía eso, y se quedó callado un momento. Luego dijo, es que mi abuelo decía que en la sierra aparece algo con forma de guajolote, grande, raro, y que, cuando lo ves, siempre pasa algo, una enfermedad, una muerte, una visita mala. Pero lo más feo, y esto lo dijo muy bajito, lo más feo es que ese animal a veces no anda solo. No supe qué responder, solo sentí. No le conté lo que yo vi, pero supe que lo mismo que vio su abuelo lo había visto yo. Carlos se recuperó por suerte, pero, en la última noche que pasamos ahí, salí al baño, que estaba detrás de la casa. Era madrugada, y lo vi de nuevo. Ahí estaba parado, más cerca que la vez anterior, y,
Detrás de él, juro que vi a alguien, un hombre alto, muy delgado. Vestía como los campesinos de antes, y, aunque no le veía bien la cara, sentí que me miraba. Sentí que me conocía. Cuando regresamos al pueblo, pregunté discretamente por esa figura. Me mostraron una foto vieja de un tal Eusebio. Le decían, el loco del pueblo, y, según contaban, hablaba solo. Se metía al monte por días y decía que él hablaba con los animales. Había muerto ya muchos años atrás. Y sí, era él. Sin ninguna duda, era él. No volví a la sierra. No he vuelto a trabajar en esa región desde entonces, pero a veces, cuando tengo muy mala suerte, me sueño de nuevo ahí en ese pueblo. Y, aunque no veo nada, sé que no estoy solo.